Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor y vamos avanzando en el estudio de la Biblia. Ya vamos en el capítulo 14, mira cómo la palabra del Señor, leyéndola así día a día, es sencilla de leerla y podemos entender muchas cosas más. Y cuando leemos de manera rápida, así 3 capítulos, 4 capítulos al día, obviamente también se puede, pero esta forma de reavivados por su palabra, capítulo diario, nos permite poder dedicarle más tiempo a un capítulo, estudiando versículo tras versículo. Y hemos avanzado rápido, ya vamos en Hechos 14. Dios tiene grandes mensajes para nosotros aquí en este capítulo, porque describe el ministerio de Pablo y Bernabé en Iconio, Listra y Derbe, y también su regreso a Antioquía. La forma en cómo el evangelio, a pesar que está siendo predicado con fervor, con poder, sin embargo presenta algunos desafíos, personas que se van en contra de la palabra del Señor. Y tenemos 3 lecciones aquí. Primero, es la misma que leímos el día anterior, día de ayer. La fe y la perseverancia son fundamentales para superar la oposición y la persecución. En el día anterior vimos también cómo hubo oposición. Sin embargo, la fe y la perseverancia que los discípulos predicaban con denuedo, dice el texto bíblico, la gente creía. Así que hay que continuar. Muchos no van a creer, eso es normal. Nosotros no podemos hacer que todo el mundo crea. No, hay algunos que no van a creer, pero no por eso nosotros dejaremos de predicar. Hay que seguir predicando con fervor la palabra del Señor. Segundo, importante también, el evangelio debe ser predicado a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Toda persona es merecedora de recibir el evangelio y candidata también para el reino de los cielos. Si ella acepta, lo será. Si no, entonces ella misma se dejará a un lado. Pero nosotros tenemos que predicarle a todos, sin distinción, sin importar raza o posición social. Hay que predicar el evangelio. Y tercera lección, la iglesia debe estar unida y apoyarse mutuamente. Esto es muy fundamental. Una iglesia unida podrá tener éxito. Pero si la iglesia está dividida, si la iglesia está en discordias, en peleas, ¿cómo puede el Espíritu Santo obrar en ella? No puede. Y si el Espíritu Santo no obra en su iglesia, ¿qué éxito tendrá la iglesia? Ninguno. Porque como leímos en el día anterior y te lo mencioné, el Espíritu Santo es el que nos da éxito en la predicación del evangelio. Y la forma en que el Espíritu Santo obra en su iglesia es cuando ésta se une a orar, a estudiar la Biblia, a ayunar, a consagrarse a Dios. De esa manera entonces el Espíritu Santo viene a su iglesia, la toma, la llena de poder y entonces tendremos éxito en la predicación de la palabra del Señor. Esta era la fórmula de éxito de la iglesia primitiva. Ellos se unían y entonces tenían éxito. Así que, querido hermano, te invito a leer la Biblia, capítulo 14 de Hechos, y encontrar todas estas lecciones. Dice Hechos 14: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Interesante. Mira bien que Pablo acostumbraba a reunirse en la sinagoga y vamos a leer, como lo leímos el día anterior, que los sábados era el día que él se reunía. En otros días también, pero el día principal y el día especial era el día de reposo, el sábado. Todavía se seguía guardando, todavía sigue vigente el día de reposo. Esto no ha quedado clavado en la cruz. Eso es una mentira que el enemigo se ha inventado para tirar por piso, por tierra, los mandamientos de Dios. ¿Sabes? Porque Satanás es enemigo acérrimo de la ley del Señor. Eso lo dice Apocalipsis. Apocalipsis 12 dice el texto que el dragón se llenó de ira contra la mujer, y esta es una ira no pequeña, es una tremenda ira. Dice, se llenó de ira contra la mujer, y esta ira lo hizo irse en guerra contra la descendencia de ella. ¿Cuáles son? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces ahí está. Todo aquel que guarde los mandamientos del Señor y siga a Cristo se constituye en un enemigo acérrimo de Satanás. Y Pedro dice que ese diablo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese enemigo, Satanás, enemigo de la ley de Dios, entonces él se inventó que el sábado quedó abolido.
Pero nosotros, los que seguimos a Cristo, los que amamos a Cristo y los que le creemos a Cristo, decimos que el día de reposo sigue vigente, es el sábado, mandamiento bíblico. ¿Qué quieres tú? ¿Ser amigo de Satanás y perderte eternamente? ¿O ser amigo de Dios, tener de enemigo a Satanás, presentar luchas, sí, porque las van a ver, pero al final lograr la vida eterna? ¿Qué quieres? Yo y mi casa serviremos a Jehová, pero decide tú dónde quieres estar. Sin embargo, la Biblia te sigue dando mensajes, consejos. Dios te sigue llamando a tu corazón, tocando tu puerta para que tú dejes que Él entre. Y eso era lo que hacía Pablo y Bernabé y todos los líderes, los ministros, los profetas, maestros del tiempo de Pablo. Predicaban la palabra del Señor, los apóstoles. Y había algunos que creían, dice el texto bíblico. Sin embargo, mira lo que dice el versículo 2, es la parte triste. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Mira lo triste de este momento. Es que los perseguidores que se registran en el libro de Hechos, o las persecuciones que se presentan aquí en el libro de Hechos, fueron ocasionadas mayormente por la enemistad de los judíos. ¡Qué triste! El mensaje principal fue enviado para los judíos. Dios escogió a esta nación como nación santa, como pueblo adquirido por Dios. Cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, los desechó porque ellos no cumplieron la misión. Y ahora el evangelio pasa a toda la humanidad. Pero eran en especial los judíos, porque ellos fueron los que primero fueron llamados por Dios. Ahora, estos judíos eran los principales enemigos, nótese bien. Ellos se oponían y eran los que levantaban las persecuciones. ¡Qué triste! Los del mismo pueblo, los de la misma casa. Por allí dicen, perdóname la expresión, lo dicen por allí, la cuña que más aprieta es la del mismo palo. Esa es una expresión que dicen para hacer énfasis que los de la misma casa son los que más presión hacen, y aquí se ve reflejado. Los judíos eran los que perseguían y los que incitaban. Obviamente se hicieron persecuciones a través de otros, como Demetrio, sí, pero los judíos mayormente eran los que propiciaban esas persecuciones. Y aquí entonces la iglesia está dividida en dos bandos. Uno, los que creen, y dos, los que no creen. Por tanto, dice el versículo 3, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y esto es algo valioso. Mira, a pesar de los conflictos, de las barreras y los muros que se levantaban de esas personas judías que no creían y que intentaban estorbar la obra, a pesar de todo esto, mira cómo los discípulos seguían predicando con denuedo. Ellos no se detenían. Con poder predicaban la palabra del Señor. Hoy día nosotros tenemos una aparente confrontación, un aparente conflicto, y muchos se desaniman en la fe. No quieren seguir predicando, se alejan, se van de la iglesia. ¿Cuántas personas han salido de la iglesia porque alguien los contradijo? Es triste, pero sabes, hoy día la fe de muchos es muy flaca, podríamos decirle, es muy débil, demasiado débil. Nos falta la firmeza que nos da el Espíritu Santo. Para enfrentar todos estos desafíos hay que seguir predicando con poder, con denuedo, claro, siempre con amor, sin llegar a ofender a las demás personas o hacerlas quedar mal o humillarlas, porque ese no es el propósito. No, una cosa es tú con poder y autoridad hablar la palabra del Señor y enseñar con autoridad, y otra muy diferente es humillar a las personas. Eso no lo hace un cristiano. No es venir a humillar o hacer sentir mal a las personas, no, es hablar la verdad claramente, con amor. Esto era lo que hacían los apóstoles, Pablo y Bernabé. Y la gente, dice versículo 4, mira el resultado, la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y aquí me excuso porque había dicho que la iglesia, pero no es la iglesia la que estaba dividida, la iglesia estaba unida. Pero sí la ciudad, algunos creían, otros no. Y esos que no creían mayormente eran los judíos que propiciaban las persecuciones. Triste y lamentable por esto. Pero cuando los judíos, dice el versículo 5, cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Si los expulsaban de una ciudad, igual como Cristo les dijo, cuando envía a los 2 y luego a los 70 les dice, si entran a una ciudad y no les recibe,
entonces sacúdanse el polvo de los pies y el polvo atestiguará contra ellos. Tremendo. Ahora los apóstoles Pablo y Bernabé están cumpliendo estas palabras. Aunque ellos no escucharon la orden de Jesús, sin embargo, los discípulos les enseñaron y les dieron estas mismas recomendaciones, y ellos ahora lo están haciendo. Y cierto hombre de Listra, dice el versículo 8, estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente vio que lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Pero nótese bien cómo aparentemente aquí hay una credulidad en las personas, pero es algo que el enemigo está incitando. Satanás está llevando este momento para desviar la atención de Cristo a los predicadores. Y aquí hay una gran lección para nosotros los predicadores. Cuando nosotros hablamos y presentamos la palabra del Señor, óigase bien, estamos presentando la palabra de Dios. No nos estamos presentando a nosotros, porque nosotros no somos nada, nosotros no somos importantes. El mensaje no somos nosotros, el mensaje es la palabra de Dios y es Cristo el mensaje, es a Él a quien nosotros debemos exaltar. Si las personas nos ven es a nosotros, nos siguen es a nosotros y nos exaltan es a nosotros, nos estamos equivocando entonces en el proceso de predicación, estamos cometiendo un grave error. Dios es quien nos da a nosotros relevancia, Dios es el que nos exalta a nosotros. Nosotros no debemos exaltarnos a sí mismos. Y ahora Pablo y Bernabé estaban siendo exaltados por los hombres, y esto no era correcto, no se debía permitir, porque el único que merece adoración es Dios. Y Satanás incita la mente de las personas para que adoren a Pablo y Bernabé y de esta manera detengan, estorben la obra de Dios. Y el sacerdote Júpiter, dice versículo 13, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, y empieza Pablo a predicarles acerca de que solamente a Dios deben adorar. Y es una lección para nosotros, solo a Dios debemos adorar. Querido predicador, cuando tú te levantes en plataforma o en cualquier lugar, abrir tu boca para hablar de la palabra de Dios, recuerda que debes exaltar solo a Cristo, y solo Cristo debe ser exaltado. Que la gente no te vea a ti, que la gente no te escuche a ti, que la gente no te admire a ti, que la gente vea a Cristo, escuche a Cristo y admire a Cristo. Cuando hagamos esto, entonces estamos cumpliendo la misión de Cristo Jesús, y Pablo lo está haciendo. Entonces dice el versículo 19: entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Nótese bien lo triste. Unos judíos, mira bien, donde llegaron, hasta allí llegaron, para seguir incitando el odio que había esta gente en la palabra del Señor. Era terrible. El mismo pueblo judío, pero es el enemigo acérrimo de la palabra del Señor. Qué triste. Por eso es que Jesús los desechó y les dijo: vuestra casa es dejada desierta. Porque ellos despreciaron, y no solamente despreciaron, sino que se convirtieron en enemigos de aquel mensaje que Dios les había dado para que predicaran. Qué triste, querido hermano, qué triste es llegar a este nivel. No pase contigo. Tú debes aceptar el mensaje de Cristo Jesús y llevarlo, anunciarlo a muchas personas más. Pero mire lo interesante. A pesar que el hombre se levanta para tratar de detener la obra de Dios, apedrearon a Pablo, lo sacaron de la ciudad pensando que estaba muerto, pero Dios lo levantó, no murió y siguió predicando, no se detuvo.
Y dice el versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gloria al Señor. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, le encomendaron al Señor en quien habían creído. Gloria al Señor. Hay una gran lección aquí. El evangelio traerá aflicciones, pero como dijo Jesús allá en Juan 16, confiad, yo he vencido al mundo. Sigue firme en el Señor, querido hermano, no desistas, predica con poder, con denuedo, con autoridad la palabra del Señor y verás muchos frutos del Espíritu Santo. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 14 del libro de los Hechos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!